Algo que creo que podemos verlo en estas últimas semanas o meses o años es el tema cómo ha ido incrementando la delincuencia, ¿no? Debido a que tenemos una economía muy informal y sobre todo poco regulada, ¿no? ¿A qué voy? A que hay diversas actividades económicas que, claro, son informales, pero también son ilícitas. Por ejemplo, el tema de la minería informal, que su propio nombre lo dice, o minería ilegal, ¿no? También. El, el tema, principalmente este sector, ¿no? Y generalmente cómo ese sector o esta actividad puede tener un impacto en la economía en general, ¿no? Como vemos, que no hay una regulación adecuada por parte de las autoridades, como es el sistema Red Info, para finalmente poner leyes que solamente promuevan la minería formal, y finalmente impacten que la delincuencia escale en las zonas donde hay mayor explotación minera, ¿no? Como son la selva del país, el sur y parte del norte de nuestro país, ¿no? Generalmente en la Libertad. Entonces, como vemos, ¿no? Una simple actividad o una actividad, digamos, perniciosa, no una simple actividad, puede tener impactos en las personas, en la recaudación obviamente de tributos y sobre todo en el lado de la seguridad o de la delincuencia, ¿no? Y es algo que creo que actualmente está impactando mucho en la generación de otras microempresas u otros emprendimientos que, bueno, en su mayoría son informales, pero que también tiene que ver mucho con el tema del crecimiento de nuestra economía, ¿no? Algo que mencioné es que la informalidad, por ejemplo, se combate con un mayor crecimiento económico. Entonces, como vemos, actualmente nuestro país tiene mucho ruido político en estos últimos 2 años, ¿no? Este ruido político ya de por sí impacta mucho en el incentivo de la inversión privada, y cuando hablamos de inversión privada, por ejemplo, no solamente nos referimos a las grandes empresas. La inversión privada finalmente son las personas que deciden poner una tienda, poner un pequeño restaurante, poner un servicio de peluquería, poner de repente un servicio de cochera, y son esas pequeñas personas que tienen ese incentivo de poner en marcha un pequeño negocio, ¿no? Que con de por sí el ruido político ya se ven un poco afectadas. Pero esto sumémosle ahora lo que está pasando en nuestro país, que es la escalada de la ola de delincuencia, que frena aún más el desarrollo de la inversión privada, ¿no? Porque estas personas no ven que su inversión va a ser segura, se encuentran extorsionadas, cada vez hay más inseguridad en las calles, algunos comercios no operan más de determinadas horas en la noche, lo cual obviamente implica menores ingresos. Entonces, yo creo que incentivar el crecimiento económico puede sonar solamente una frase eh, Triada. trillada, pero creo que incentivar el crecimiento económico va mucho más allá, es generar un clima de confianza, que no haya un ruido político, que las reglas, que la institucionalidad sea más clara, ¿no? Y sobre todo combatir, creo yo, de manera más inteligente la delincuencia, que creo que es ahora el factor que está impactando en mayor medida nuestra economía y sobre todo ralentizando mucho más esa recuperación que todos buscamos. Porque actualmente la economía de nuestro país este año se proyecta que crezca un 3%, que no es un crecimiento tan bueno, pero con esta escalada de delincuencia, con los paros, con las extorsiones cada vez escalando y con un clima de tensión en la ciudadanía, pues finalmente no vamos, esperemos que lleguemos a ese crecimiento, pero si no lo hacemos, se va a deber a esto y nuevamente, ¿no? Si no crecemos adecuadamente, no hay mayor generación de empleo formal, ya no haber mayor creación de empleos formales, cada vez más personas trabajan subempleados en condiciones precarias, no tienen ingresos adecuados, y finalmente esto deviene en que la pobreza puede incrementar más o se puede mantener, ¿no? Y bueno, tener niveles de pobreza altos en un país como Perú no solamente implica que las personas no lleguen a solventar una canasta básica de alimentos, sino también implica la postergación de acceso a oportunidades, ¿no? Como acceder a una educación de calidad, a una salud de calidad, lo que finalmente deviene nuevamente en lo que comenté al inicio, ¿no? Si muchos niños y adolescentes no están adecuadamente preparados, no acceden a una educación de calidad, no tienen un acceso adecuado a un adecuado servicio de salud, finalmente esto impacta en la productividad de nuestra economía, ¿no? Y al impactar en la productividad de nuestra economía nuevamente, eso hace que el desarrollo de nuestro país se ralentice y finalmente
la informalidad continúe perpetuándose en todo el desarrollo o el crecimiento de nuestra economía como en su conjunto.